En este vídeo se va a explicar el proceso de oxidación de los ácidos grasos insaturados. Este proceso tiene los pasos previos exactamente igual que el de los saturados, va a tener lugar en la mitocondria, previamente y fuera de ella va a tener el proceso de activación, que ya sabes que es el proceso de unión del ácido graso al acetilcoenzima A, dando el acilcoenzima A. Sabes que en este paso se consume ATP, que se transforma en AMP más 2 fosfatos, que este paso, recuerdas, era lo mismo desde el punto de vista energético que si 2 ATPs pasan a 2 ADP más fosfato. Todo esto es igual, el sistema de entrada a la mitocondria mediante su unión a la carnitina es la misma, etc. Bien, vamos a recordar algún aspecto de la oxidación de los ácidos grasos saturados. Aquí tienes la oxidación de los ácidos grasos saturados. Recuerda que primero había una deshidrogenación, luego una hidratación, luego de nuevo otra deshidrogenación, o lo que es lo mismo, oxidación, y aquí también, y luego teníamos la tiólisis. En el caso que nos ocupa tenemos ácidos grasos insaturados con doble enlace, y de lo que se va a tratar es de hacer que ese doble enlace caiga en esta posición trans 2, es decir, llegar a un isómero trans con el doble enlace en el carbono 2 del acilcoenzima. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los pasos que vamos a necesitar dar. Tenemos aquí el ácido palmitoleico o palmitoleato. Como ves, tiene un doble enlace en posición 9 y además es cis. Esto significa que aquí va a venir un hidrógeno y aquí va a venir otro hidrógeno. El proceso que tiene lugar es el tradicional, que tú sabes bien. En cada ciclo de beta oxidación se van a separar cadenas de 2 carbonos que van a ser el acetilcoenzima. Después de 3 vueltas se obtienen 3 moléculas de acetilcoenzima. ¿Y en qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en que ahora lo que nos queda es esto de aquí, que es esto que tienes aquí. Este sería el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Lo ves? Esto está en posición, como hemos visto, cis. Y si recuerdas, nosotros tenemos que pasar a una posición trans 2, es decir, que este doble enlace tiene que venir aquí. ¿Esto se va a conseguir? Por supuesto que sí. Y quien lo va a conseguir es una enzima que es la cis-enoil isomerasa, que es uno de los dos enzimas que va a ser necesario de manera adicional en la oxidación de ácidos grasos insaturados. Y entonces, por acción de esta enzima, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es como se me había acortado el ácido graso previo, y esta enzima además lo va a poner en posición trans. Entonces observa como ahora este es el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Ha habido ese movimiento. Y esto ya es un paso, un compuesto de la beta oxidación normal de los ácidos grasos saturados. Míralo. ¿Lo ves? Hemos llegado aquí y ahora se continuará
con estas 4 etapas, con estas vamos, las 3 que quedan, y ya se ha consumido el doble enlace, y luego seguirán los ciclos de beta oxidación hasta acortar la cadena del palmitoleato. ¿Lo ves? Esto ha sucedido con un ácido graso monoinsaturado. ¿Sí? Solo se ha necesitado una enzima más, además de estos 4 enzimas, que era, si recuerdas, la cis-enoil isomerasa. Pero, ¿qué es lo que pasa con los poliinsaturados? Bueno, pues eso es tema que te aparecerá o que se te explicará en el siguiente vídeo. Hola, ¿qué tal? Voy a explicarte la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados y yo te recomiendo que tomes papel, bolígrafo y vayas escribiendo los apuntes que puedas tomar, sobre todo los acortamientos de las cadenas de carbono y la variación de la posición de los dobles enlaces. Voy a utilizar como ejemplo el ácido linoleico, que es un ácido graso con 2 dobles enlaces en los carbonos 9 y 12, y por eso se puede llamar también ácido 9,12 octadecadienoico. ¿Sí? O también se puede nombrar como cis. Recuerda que los dobles enlaces se solían poner con el signo delta, delta 9, delta 12, octadecadienoico. ¿Vale? Muy bien. También se puede sustituir este oico por ato si los consideramos ionizados. Por supuesto, el sistema de activación y de entrada en la mitocondria es el ya visto en los ácidos grasos habituales. Vamos allá. Resulta que tenemos aquí el esqueleto carbonado y empezamos desde este extremo del acil ya activado. Bueno, esto no es así. Borramos. Aquí vendría el corte del primero, el corte del segundo ciclo de beta oxidación y aquí el tercero. Primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Es decir, que de 18 átomos de carbono hemos pasado a una cadena de acilcoenzima A de 12 átomos de carbono y observamos que en este caso el doble enlace se encuentra aquí, el primer doble enlace, que es el correspondiente a este carbono de aquí, es decir, es un doble enlace que está en posición 3 y además va a ser un cis. Ya conocemos lo que sucede ahora porque vimos el ácido palmitoleico en el ejercicio anterior, en la explicación anterior, y ahora quien va a actuar va a ser de aquí a aquí una enzima que ya conocemos, que es la cis-enoil isomerasa, ¿verdad? Cis-enoil isomerasa, que lo que hacía era pasar el carbono de posición 3 a posición 2 y lo pasaba aquí, ¿ves? Ha pasado de posición carbono 3, que era este, a carbono 2 y además a posición trans. ¿Entendido? ¿Sí? Sigue ahora el ciclo de la beta oxidación, se va a producir aquí una nueva molécula de acetilcoenzima A y esta cadena ahora va a pasar de 12 a 10. Pero tenemos el carbono en el doble enlace, en posición 4. ¿Sí? Y aquí quiero llamar tu atención. Fíjate que en este caso el carbono con doble enlace estaba en posición 3, pero aquí está en posición 4, es decir, aquí está en posición impar y aquí está en posición par. Y esto va a requerir la acción de otro enzima, como vamos a ver. Recordamos que la situación era
este doble enlace en el carbono 4. Y ahora, como te he dicho, va a actuar otro enzima, que es la 2,4. Bueno, perdón, antes lo que sucede es que continúa la beta oxidación y aquí en el proceso de beta oxidación se va a formar este doble enlace. De modo que vamos a tener un compuesto con dos dobles enlaces. Se nos ha formado un 2,4-dienoil coenzima A. Lo normal en la beta oxidación es que se forme un 2-dienoil coenzima A, pero aquí, como teníamos este doble enlace, se nos ha formado este compuesto de aquí. Y aquí sí es donde actúa el enzima, el otro enzima que tenemos que tener en cuenta, que es el 2,4-dienoil coenzima A reductasa. ¿Qué hace este enzima? Pues como puedes ver, agrupa estos dos, este, y los pasa al carbono 3. Carbono 3 es un isómero en posición cis y ahora vuelve a intervenir el enzima que ya conocemos, que es la cis-enoil isomerasa, que como sabemos lo que va a hacer es mover este doble enlace aquí y pasar a un compuesto trans, de modo que ya tenemos un trans 2-enoil coenzima A que podrá seguir sin problemas los ciclos de beta oxidación hasta agotar la cadena hidrocarbonada del ácido. En resumen, tenemos que tener en cuenta como principio general que los dobles enlaces situados en posición impar son manejados por la isomerasa. Bueno, ya sabes, la cis-enoil isomerasa. Y los que están en posición par por la reductasa, que es lo que sucedía con ese segundo enlace que estaba en posición 4, que seguía el ciclo de beta oxidación y entonces aparecía dos dobles enlaces en el 2 y en el 4, y eso tenía que ser gestionado por la 2,4-dienoil coenzima A reductasa. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la casuística cuando tenemos ácidos grasos con varios dobles enlaces.